Amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy desde la ciudad de Medellín les transmito en vivo, en directo, a todo color y para todo el mundo. Amigos, esto se está calentando en Ucrania. La situación es impredecible. Miren que en medio de esta noticia del día de hoy, de ese acercamiento que busca el presidente de la Federación Rusa con Kim Jong-un de Corea del Norte, vemos como hay una noticia en proceso que es la llegada de la Organización Internacional de Energía Atómica a la planta nuclear de Zaporizhia en Ucrania. Y como alguien muy amablemente acaba de mencionar en los comentarios, el presidente Zelensky le solicita a estos técnicos que le ayuden porque esa planta, según dice Zelensky, es parte de Ucrania. Cosa que Zelensky de pronto en su estrés y en el modo como él piensa, desconoce que es una visita técnica, que esta organización atómica no está en capacidad de hacer cambios políticos ni económicos, ni de dar órdenes a las tropas de Rusia de que se alejen de la planta. Como les digo, van simplemente a medir la radiación. Como en el día de hoy le estamos midiendo la radiación a estas relaciones entre Corea del Norte y la Federación Rusa. Yo quedé bastante impactado, lo digo personalmente, de esa foto de hace unos años, que creo que ustedes también la vieron, de cómo el expresidente de los Estados Unidos, en medio de su comentario de que estaba dispuesto a atacar a Corea del Norte con fuego, con furia, esto es lo máximo que logró el expresidente Trump, estrechar la mano con Kim Jong-un, pero en ningún momento pudo continuar amenazándolo o tampoco logró que Corea del Norte disminuyese el tema de los misiles y el tema de la producción de armas atómicas, porque Corea del Norte ha tenido históricamente el apoyo de Rusia, el apoyo de China. Miren que en 1948 Stalin en Rusia fue quien le ayudó a Kim Il-sung, el abuelo de Kim Jong-un, aquí lo vemos en pantalla, le ayudó para que arrebatara ese territorio que estaba bajo el control, para que recuperara ese territorio que estaba bajo el control de Japón, y como también la Unión de Repúblicas Socialistas, la Unión Soviética, le ayudaron a Corea en la guerra en el año 1950 al 53, que luego terminó en la división de Corea en Corea del Norte, Corea del Sur, porque esa visita de Trump fue precisamente a ese paralelo 38, esa línea divisoria entre las dos Coreas, y cómo ahora Rusia busca estrechar esos lazos comerciales, diplomáticos, militares con Corea del Norte. ¿Y qué tiene Corea del Norte para ofrecerle a Putin? ¿De qué se beneficia Putin? Es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Y de qué manera afecta esta nueva relación tan fuerte como se está buscando entre estos dos países a la posición que está adoptando los Estados Unidos, esta posición hegemónica en territorio ucraniano, con sus HIMARS y sus envíos de fuerzas especiales y esta ayuda satelital desde Washington para informarle a los soldados de Ucrania dónde están los objetivos, a qué horas, en qué momento pueden atacarlos y información para que eviten ser atacados. Miren, es que para Putin es más importante reunirse con Kim Jong-un que reunirse con Macron o con Boris Johnson, que ya casi sale del Reino Unido, porque esta relación con Corea del Norte es una relación bastante desestabilizante geopolíticamente para la región. Kim Jong-un es prácticamente un misterio para los Estados Unidos. ¿Acaso ustedes creen, amigos del canal, que el Pentágono sabe exactamente cada movimiento que va a hacer este hombre en su país? Un país que depende bastante en gran proporción de las ayudas del envío de energía, del envío de alimentos, no solamente de parte de China, sino también de Rusia. Rusia
en la época en la que se inició Corea del Norte, les ayudaba, les enviaba ayudas en alimentos, energía, inclusive subsidiaba la compra de productos fabricados en Corea del Norte, inservibles, entre comillas, y aún en el día de hoy, a pesar de que luego de la división de que se acabó la Unión Soviética en el 91, se enfriaron las relaciones y a pesar de que en la época de Putin, en el año 2017, Rusia aprobó estas sanciones contra Corea del Norte por el tema del uso de misiles y el tema del desarrollo atómico nuclear. Ahora, este año, Rusia no está sancionando a Corea del Norte. Y este es un gran cambio. ¿Cómo Corea del Norte puede continuar produciendo misiles, haciendo pruebas nucleares, amenazando a los Estados Unidos, amenazando a Corea del Sur y no pasa nada? Y miren cómo Estados Unidos, desde que salió Donald Trump en el 18 de este tratado nuclear, cómo Irán ha estado inmerso en esta cantidad de sanciones que tanto han afectado al pueblo persa. Esta arma que tiene el gobierno de Corea del Norte, que aquí les voy a mostrar el mapa, Corea del Norte está a millas de Japón, Corea del Sur, Corea del Norte podría inclusive atacar a Taiwán. Es que, como dice Putin, tener la amistad de Kim Jong-un es muy importante porque Estados Unidos la piensa una, dos y tres veces antes de atacar a Corea del Norte. Hoy en día Corea del Norte está en capacidad, fuera de que ya reconoció desde el mes de julio a Donetsk y a Lugansk como repúblicas autoproclamadas independientes, Corea del Norte está en capacidad de suministrar mano de obra para la reconstrucción del Donbass. Corea del Norte inclusive se habló recientemente de la posibilidad del envío de más de 100.000 soldados de tropas a participar en esta guerra en Ucrania, porque a medida que los Estados Unidos continúen su propósito de intensificar, de aumentar el envío de armas que puedan llegar al territorio de Rusia, Rusia a su vez va a actuar como lo está haciendo con el uso de drones que le están llegando de Irán. También contemplaría el tema de armas que le lleguen desde Corea del Norte, de tropas que lleguen desde Corea del Norte. Esta nueva estrategia de Rusia de incrementar esta alianza con países como Corea del Norte, como China, como la India, son países que están atentos a lo que pudiese ocurrir en una guerra que muchos dicen que muy pronto va a acabar, aunque la mayoría de los analistas militares consideran de que el tema de Zelensky, de no querer admitir la posibilidad de un diálogo, esto significa que la guerra va a incrementarse. La Federación Rusa, la Unión Soviética, fue quien ayudó al abuelo de Kim Jong-un, a Kim Il-sung, a arrebatarle territorio a Japón, y cómo a este hombre le empezaron a ayudar de una forma estratégica, y ahora al nieto han tomado la decisión en la Federación Rusa de apoyarlo indiscutiblemente y sin lugar a dudas con toda la fuerza, como se contempló en el año 2019 en esta famosa reunión allá en Vladivostok, en el oriente de Rusia, donde firmaron un acuerdo de mutua ayuda que en el día de hoy continúa, y sobre todo ya Rusia no está sancionando a Corea del Norte, sino que le están ayudando más con alimentos. Un pueblo de 25 millones de habitantes que sufrió bastante en la época de la pandemia, y sobre todo que en medio de tanta hambruna, Estados Unidos continuó sancionando a Corea del Norte como continúan sancionando a Irán. Esta jugada política adoptada por la Federación Rusa va a marcar un punto de inflexión en esta guerra en Ucrania, en la que de una forma hegemónica los Estados Unidos ha querido en los últimos meses manejar el asunto
a su amaño, ahora Estados Unidos y Anthony Blinken tienen que pensar ya con cabeza fría en que cualquier incremento, por ejemplo, en el uso de proyectiles para los HIMARS de mayor alcance, inmediatamente va a activar una reacción de parte de Rusia que la gente cree que esta reacción viene de territorio ruso, pero podría también venir de cualquier lugar del mundo, en este caso específico en el día de hoy de Corea del Norte. Amigos del canal, agradezco mucho sus comentarios y los espero en el próximo video. Que la pasen todos muy bien.